caminar de 11 días, pero ocurrieron una serie de situaciones, entre ellos desobediencia y entre ellos una de las cosas que más aborrece Dios, que es la idolatría. O sea, después de haber visto que Dios hizo todos los milagros de la plaga, ¿no? Milagros y señales, ¿se acuerdan? Lo que hablábamos ahorita, recién iniciando en Juan 20:29. A pesar de que vieron todo eso, llegó un momento en donde Moisés estaba en un tiempo apartado con Dios y de alguna manera ellos se les perdió de vista como su líder o su intercesor entre Dios y ellos. Y entonces dijeron, bueno, pues ya quién sabe dónde esté Moisés, quién sabe dónde esté su Dios. Nosotros necesitamos un Dios que nos lleve a esa tierra prometida. O sea, Dios les había prometido algo y de repente les encanta la promesa, pero ya no les encanta ese Dios. Entonces, a su manera deciden seguir con la promesa. Y entonces le piden a Aarón que les haga un Dios, un ídolo. Y Aarón obedece. Le dan todas sus joyas, todo su oro, y entonces Aarón, también un poco necio, les crea un ídolo o un Dios ajeno al Dios verdadero, a Jehová, ¿no? Y ese fue uno de los pecados más fuertes, ¿no? O sea, es como una infidelidad hacia Dios muy fuerte. Entonces, finalmente, por otra serie de circunstancias que pasaron, dijo, ustedes, el pueblo al que los liberé, ustedes, el pueblo que vieron mis maravillas, mis señales, ustedes que vieron cómo hice que el mar se tragara todo un ejército del faraón, ustedes no llegarán a la tierra prometida por su falta de fe, por su desobediencia, por ser un pueblo quejumbroso y necio. Pero yo soy Dios, Dios de Israel, y no cambio. Y entonces yo llevaré a mi pueblo a la tierra prometida, pero ustedes ya no lo son. Serán sus hijos, serán sus generaciones. Entonces Deuteronomio, el 5.º libro del Pentateuco, ya nos está hablando de esa parte, ya nos está diciendo que ya está llevando a esta segunda generación a la tierra prometida y les empieza a recordar todas las promesas que Dios les da y todas las leyes, todos los mandamientos, todas las normas que Dios les da para que no desobedezcan, para que no olviden y para que ellos tengan fe suficiente para lograr y entrar a la tierra prometida. Entonces, Dios me hablaba muy fuerte y me decía, necesito, quiero, o sea, por ti, para ti, para cada uno de nosotros, que tu fe sea de esa fe que recuerdes constantemente para creer y para que llegues a la tierra prometida que te tengo a ti. Si tuviera que titular la prédica, diría que la prédica se llama Una nueva generación de fe. Y no fe para ver milagros y señales, sino fe para ver a Jesús, a pesar de, a lo mejor no ver sus milagros y señales. A decir verdad, de las primeras veces que empecé a obedecer a Dios, tal vez pasaron 2 años o 3 años para yo reconocer un milagro en mi vida, ¿no? Y ver de todo lo que está hablando. Cuando decimos la presencia del Espíritu Santo con nosotros, hay personas que de verdad se imaginan algo como un poco hollywoodense, ¿no? De Hollywood, como fuego, como el decir, si viene un asaltante, le voy a poder decir en el nombre de Cristo te reprendo, ¿no? Porque el Espíritu de Dios está sobre mí. No, no es así. El Espíritu de Dios nos trae otro tipo de libertad. El Espíritu de Dios tiene poder para liberar, para sanar. Y de las primeras veces que yo empecé a ver ese poder sobrenatural de Dios en mi vida, y van a decir que, bueno,
no sé qué vayan a decir, pero les quiero comentar que en una ocasión estuve trabajando en La Piedad de Michoacán, estuve allá casi 2 años y la verdad estaba en una zona de conflicto porque La Piedad de Michoacán es la intersección entre Guanajuato, Michoacán y Jalisco. ¿Alguien conoce La Piedad de Michoacán? ¿Alguien ha vivido en La Piedad de Michoacán? Ok. Bueno, hace tal vez de una década para acá, La Piedad de Michoacán es otra, precisamente por los conflictos que hay. Y recuerdo que estaba trabajando en unos invernaderos, en una zona que no es tan peligrosa, y intenté vivir cerca de ahí, pero no encontraba lugar donde quedarme, entonces me tuve que ir a otra zona donde sí me rentaban de manera temporal, 3 meses en lo que conseguía en la zona que yo quería, porque la oferta de trabajo fue rápida, ¿no? Prácticamente me la hicieron, o bueno, más bien yo tomé la decisión de un día para otro, entonces llegué sin tener dónde quedarme. Entonces me voy a esta zona y en esta zona había demasiada presión de cierto grupo criminal y era horrible, de verdad daba mucho miedo porque a veces solo iba manejando, de hecho lo tengo muy presente porque en esta semana estuve buscando un video de otro asunto en esas fechas y me encontré con este video. Era un video donde yo les estaba platicando a mi familia algo que estaba viendo, algo de un pueblito que estaba bonito, ¿no? O sea, les decía, es que miren, por ejemplo, la gente es bien cálida y estoy en el video grabando y les estoy diciendo, y esto está súper bonito, y de repente nada más siento como todo el color se me va, el color que no tengo. Entonces me puse más pálida y veo personas delante de mí con sus cuernos de chivo, ¿no? Eran como 4 o 5 personas y me estaban viendo que yo estaba grabando. Entonces, en cuanto lo vi, pues bajé el celular, yo iba manejando lento como iba grabando, y en ese momento me dio muchísimo miedo y las personas se pusieron como delante de mi coche, o sea, enfrente para que yo hiciera alto total. Entonces hice alto total y sentí tan fuerte la presencia de Dios. En ese momento extraordinario, Dios me dio paz y me dijo, eres mi hija, tengo tantas promesas contigo, te protejo, yo soy tu protector. Y me estaba diciendo esto, yo le estaba poniendo atención a Dios y esas personas, así como se plantaron enfrente de mi coche, así de esa manera se abrieron y me hicieron señas de pásale y yo seguí, ¿no? Entonces, esa es una manera en la que empecé a darme cuenta de que verdaderamente Dios está con nosotros en cada momento, y puedo platicarles muchas otras experiencias como esta. No sé si el pensar en esa experiencia hizo que tal vez empiece a recordar otras experiencias donde estuve como de alguna manera en peligro. A lo mejor anoté un par más donde tenía que ver con algo criminal y con personas armadas, ¿no? Pero me gustaría comentarles de una donde no tenía nada que ver una persona armada o criminal, pero el miedo me empezó a invadir muchísimo. Y es que por el trabajo en el que estaba, en el trabajo yo era la encargada, trabajaba en unos invernaderos de alta tecnología y yo era la encargada de comercializar ese producto, exportarlo y venderlo en Estados Unidos. Entonces me habían contratado en esta empresa para abrirles con cierto tipo de clientes, vamos a llamarle los clientes de autoservicio o las tiendas de autoservicio, ¿no? Entonces, conseguir la cita con los clientes fue muy difícil, pero lo logramos. Nos fuimos el hijo de los dueños y yo. El hijo de los dueños era mi jefe directo, pero era menor que yo. Y no estaba tan chavito, pero la verdad es que sí era su comportamiento, era como tan distraído y
de verdad parecía más chico de lo que, o se comportaba como más chico de su edad, ¿no? Entonces yo sentía como mucha carga sobre mí con respecto a este viaje. Este viaje lo planeamos con tiempo y teníamos que visitar a 6 o 7 clientes en una semana, ¿no? También para ahorrar costos, porque nosotros desde México nos fuimos al área de Nueva York, empezando desde Buffalo. Ahí empezaban nuestras primeras citas y luego bajamos a Nueva York. Buffalo está pegado, en el estado de Nueva York, Buffalo está pegado casi a las cataratas del Niágara, está en el norte. Y la ciudad de Nueva York, la gran Manhattan, la gran manzana que le llaman, está hasta el sur de Nueva York. Entonces, manejando, si mal no recuerdo, eran como 7 horas, más o menos, manejando. Y la cita la teníamos una tras otra, y buscábamos como vuelos con conexión que nos que pudiéramos lograr llegar a las citas a tiempo, y no encontramos. Entonces, pues le dije a mi jefe, le dije, oye, ¿cómo ves si rentamos un coche? Nos turnamos la manejada y así lo logramos, porque perdemos más tiempo en los aviones y además es más caro. Y el otro, fascinado, dijo, sí, perfecto. Llegamos allá, llegamos al aeropuerto, hicimos la reservación en línea y pues yo la hice con mi licencia. Entonces hice la reservación en línea con mi licencia. Llegamos al aeropuerto, recogemos el coche y ahí digo, bueno, hay un segundo piloto, y tienes que declararlo porque tienes que contratar un seguro. Son muy estrictas las leyes en Estados Unidos. Tienes que contratar un seguro de coche y tienen que declarar quiénes son las personas que pueden estar manejando ese coche. Entonces, en el momento en el que él saca su licencia, le dice, no te la acepto, está expirada. Bueno, yo lo volteé a ver con unos ojos de, no es cierto. O sea, ¿traes una licencia expirada a Estados Unidos? Y yo, no, a ver, no puede ser, a ver, dame la licencia. Y ya empiezo a verla, y expirada meses atrás, 6, 7 meses atrás, ¿no? Y yo la verdad sí sentía como mucho nervio, porque dije, entonces me voy a echar toda la manejada, y ya había tenido experiencias con él siendo él como copiloto, y la verdad pues era bien distraído y como copiloto era muy malo. Entonces yo dije, no, señor, no quiero estar nada más de piloto y copiloto y además echarnos las 7, o sea, que yo me eche las 7 horas manejando. Y pues bueno, finalmente así tuvo que ser. Y en una ocasión, de una cita a otra, tuvimos que salir a las, ha de haber sido como 5 de la mañana, o sea, nos tocó ver el amanecer, ¿no? Y estaba viendo el amanecer y yo empecé a sentir como mucha pesadez. Y bajando de Buffalo hacia Nueva York, la ciudad, tiene unos paisajes hermosos, o sea, increíbles. Y tiene ahí hay una zona de energía, ¿cómo se llama? La que es energía de aire. ¿Cómo? Eólica. Gracias. Entonces tenía esta zona y era padrísimo porque era ir bajando y fácil, como 1 hora veíamos a estos gigantes dando vueltas, ¿no? Y eran como las 5:30 de la mañana y él se queda dormido. Se queda el dormido y yo me quedé viendo los gigantes. Estuvo padrísimo, pero me quedé dormida por fracciones de segundo tal vez. O sea, de esas veces en que sientes que ya estabas soñando, o sea, que no te acuerdas cómo llegaste a ese lugar. Entonces, en cuanto me doy cuenta, me asusté muchísimo y empecé a pensar muchas cosas. Empecé a pensar que no era capaz de hacer eso. Empecé a hacerme yo chiquita, o sea, empecé a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo con esta persona aquí? ¿Qué estoy haciendo manejando? O sea, ¿quién me creo? ¿Por qué me creo capaz de hacer eso, de lograr eso con las citas? O sea, ¿cómo voy a llegar con un comprador de tiendas de Estados Unidos que tiene que tiene clientes muy, o más bien proveedores muy grandes, tanto estadounidenses como canadienses, y yo mexicana, y con él que además se queda dormido, ni siquiera se acuerda de la licencia, o sea, todo.
como que empecé a sentir que todo caía en mi responsabilidad y me empezó a dar mucho miedo, como ansiedad. Empezaron los y si me quedo dormida, y si chocamos, y si, de verdad, puras cosas de alguna manera absurdas, pero cotidianas, ¿no? Llega a pasar, o sea. Y en ese momento viene la palabra de Dios, viene la presencia de Dios y viene la palabra de Dios, donde me lleva a Génesis. Me dice, yo te creé para que seas fructífera, para que te multipliques y para que tengas dominio sobre la tierra. A mí me honra, me da gloria cuando tú tienes éxito. A mí me da honra, me da gloria. Lo que estás haciendo es por mí y para mí, no se te olvide. Si yo te he puesto aquí, es para mostrar mi gloria a través de ti, a través de tus manos, a través de tu diligencia, a través de tu perseverancia. Y en ese momento entendí, es verdad, la presencia de Dios, la palabra en verdad se convierte en lineamientos tatuados en nosotros, en nuestro corazón. Y es lo mismo que me está pasando en mi trabajo actual. Lo mismo, hace un año estuve a punto de renunciar, por lo mismo, porque no me creía capaz, porque no estaba dando los resultados que esperaban. Y Dios me decía, o sea, tú oraste por este trabajo, que pudieras tener esta flexibilidad de tiempo, que fuera remunerado de esta manera. Y tú ahorita te estás descalificando, o sea, acuérdate quién eres tú en mí. Y además están poniendo los ojos en ti por tu perseverancia, por tu diligencia. Eso, la pastora nos habla mucho de hacer las cosas con excelencia. Una y otra vez nos dice, hagan las cosas con excelencia. Y así el mundo va a decir, ¿qué onda, no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es su impulso que lo hace ser de esta manera? Y de esta misma manera Dios me hablaba, no solo hacer las cosas con excelencia, sino el perseverar, el ser diligentes, el estar ahí, el intentarlo, el picar piedra, ¿no? Y son cosas cotidianas que vemos que solo Dios nos da el poder y la capacidad de hacerlo. Y tal vez no es un milagro hollywoodense, ¿no? Tal vez no cae fuego en el momento, tal vez no se abre y de repente viene un cliente sobrenatural diciendo, Dios me dijo que te compre a ti y no a nadie más, ¿no? O sea, tal vez no de esa manera, pero sí vemos la persona de Jesucristo en nosotros, con su palabra. Cuando su palabra se encarna en nosotros, ahí es como vamos conociendo cada vez más a Jesús. Y Jesús dice que somos benditos por tener fe en Él sin verlo, sin ver las señales o los milagros que algunas personas tienen la bendición de ver, y el compartirlo es muy bueno, es edificante, ¿no? Pero bueno, recuerdo que en enero del 2018, hace 2 años, Dios me recordaba precisamente todo, me llevaba como a esa promesa o esa conversación que tuvimos, y escribí lo siguiente en esas fechas. Puse, no es que Dios me dé un reglamento, ¿no? O sea, porque muchos dicen, es que tú y tu Biblia y la palabra, y es un reglamento, y en algún momento si cometimos el error de ver la palabra como una serie de mandamientos o reglamentos o cosas que tienes que hacer sí o no, y si pensamos que es solamente un manual, solo un manual de vida, entonces estamos muy equivocados y estamos perdiéndonos de algo maravilloso en nuestra vida. O sea, y estamos pensando que solo es un manual de vida, nos estamos perdiendo precisamente la presencia de Dios, nos estamos perdiendo la esencia de Dios. Y bueno, en ese momento escribí por todo el ruido que me llegaba de personas externas que me decían acerca de la palabra, y escribí esto, no es que Dios me dé un reglamento, pero Él creó normas muy claras. Es verdad, o sea, la Biblia está muy claro que es blanco, que es negro, que es sí, que es no. Eso está muy claro. Él creó normas muy claras. Si yo afirmo y creo que lo que siento por Dios es amor, en consecuencia amaré todo lo que Él es y amaré sus normas.
Si dudo al respecto, es porque estoy poniendo en primer lugar otras normas, otras preferencias, las mías. Es decir, me estoy amando más a mí misma de lo que amo a Dios. Me interesa más complacerme que complacerlo a Él, si es que decido no seguir sus normas. Jesucristo no me fuerza ni obliga a seguir sus mandamientos, pero yo lo elijo a Él. Y tan pronto como yo permanezca en obediencia, entonces comienzo a experimentar, vivir y completar mi destino espiritual, porque todos aquí tenemos un destino espiritual. La pregunta es, ¿tú ya sabes cuál es tu destino espiritual? ¿Sabes? Y así ¿crees que puedas llegar a completarlo? Mi vida personal está llena de estos pequeños acontecimientos o oportunidades de acciones conforme a sus normas, siguiendo sus normas, que por sí mismos son como insignificantes, ¿no? Cada cosita es como insignificante, pero si decido obedecer en estas circunstancias, aparentemente aleatorias de la vida, estas se convierten en pequeños agujeros que en inglés se le llama pinholes. En español tiene una traducción un poco extraña que es agujeros estenopeicos. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Ha escuchado? ¿No? Bueno, cuando estaba reflexionando de esto, Dios me hablaba de enfoque. Y estos agujeros estenopeicos se encuentran en las cámaras, por ejemplo, ¿no? Lo que hace la cámara es enfocar. Para poder enfocar algo, por ejemplo, ahorita la cámara está enfocando un cuadro. Para poder hacerlo y no recibir como toda la imagen que hay alrededor, tiene que hacer un enfoque, tiene que hacer un cuadro estenopeico. Entonces, quita la luz de lo que hay alrededor. Y lo hemos visto en estas cámaras antiguas, así nacieron las cámaras antiguas, donde eran una caja, ¿se acuerdan? Una caja con una tela negra donde el camarógrafo como que se metía abajo y empezaba como a enfocar, es decir, empezaba a quitar la luz alrededor y se quedaba como un pequeño hoyito y tomaba la foto, ¿no? Ese es el efecto estenopeico, cuando nosotros quitamos el ruido de alrededor para enfocar una pequeña cosa. No, de hecho también lo hacen en ciertas, con ciertos problemas de los ojos. Para que ese ojo sane, lo que hacen es poner un lente. ¿Alguien ha visto unos lentes negros con pequeños agujeritos, ¿no? Donde se puede ver. Bueno, yo de niña lo tuve, ¿no? Iba a decir que la amiga de una prima, o cómo es eso, porque pues me dio mucha pena. O sea, imagínense mi niñez con esos lentes, pero pues por un problema de los ojos. Entonces esos lentes te obligan a ver a través de esos agujeritos y entonces fuerzan a tu córnea a estar abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Entonces está haciendo ese enfoque que Dios permite, bueno, en mi caso permitía sanar mi ojo. Entonces, de esta misma manera, por eso me habló de esa manera, porque tengo una historia con Dios con respecto al efecto estenopeico, ¿no? Es una manera en la que sanó mi ojo, o casi sana mi ojo, se sanó lo mejor posible. Entonces, él me mostraba eso, como esas pequeñas acciones que aparentemente son aleatorias y están divididas entre ellas mismas, están totalmente conectadas y hacen este efecto estenopeico. Entonces, conforme yo voy obedeciéndole, entonces se abre como un agujerito donde puedo ver a Dios, y luego se abre otro agujerito donde puedo ver a Dios. Y cada acción que aparentemente es insignificante, cuando la hago en obediencia a través de sus normas o de la manera que viene aquí escrito, se vuelve en este agujerito donde me permite ver el rostro de Dios. La primera vez que empecé a conocer a Dios de una manera, primero lo conocí como nuestro Señor Salvador, después lo conocí como mi amado, como el que me ama con todo lo que tuvo me amó y me ama, y a cada uno de nosotros, digo, tanto así que se entregó
a sí mismo, ¿no? Y lo conocí como el Dios que ama, como mi amado. Y en consecuencia yo también quise amarlo. Y quiero amarlo de la manera en la que Él nos dice. Él nos dice, si me amas, sigues mis mandamientos. Entonces me esfuerzo por seguir sus mandamientos. Después conocí a este Dios como un Dios protector, ¿no? Después conocí a este Dios sanador. Y así ha sido como pequeñas acciones que permiten estos agujeros, que me permiten ver a Dios y experimentarlo de una manera. ¿Y por qué se los estoy compartiendo? Porque así como en Deuteronomio llega una segunda oportunidad, creo que lo que nos ha venido hablando la pastora, ¿no? Justo el domingo pasado que hablaba de Eliseo, decía, esta es la generación de Eliseos, esta es la generación de fe, la nueva generación de fe, la que permite en obediencia ser bendecidos y llegar a la tierra prometida. Es importante nosotros encontrar el verdadero conocimiento o el verdadero sabiduría, por así decirlo. O sea, cómo tomamos decisiones sabias para llegar a esta tierra prometida. Si nos vamos a Proverbios 1:7, ¿me ayudan en sus Biblias, por favor, buscando Proverbios 1:7? ¿Alguien lo tiene? ¿Ya? ¿Lo puede leer en voz alta, muy alta, para que se escuche bien? Proverbios 1:7, aquí está, gracias. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta debe ser la Reina Valera. Si tienen alguna otra versión, yo tengo la Nueva Traducción Viviente, léelo. Ok, tengo la misma versión, ¿no? Dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina, ¿no? Si vemos en Deuteronomio, hablando de sabiduría, hablando de bendición, vamos a leer Deuteronomio 11, 26, 28. Que le está diciendo Dios al pueblo de Israel, le está diciendo Dios a su pueblo, te está diciendo a ti, nos está diciendo a cada uno de nosotros lo siguiente: he aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge tú. Si me ayudan, producción, por favor, Deuteronomio 11, 26 al 28. He aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. ¿Qué vamos a escoger? ¿Nosotros les parece lógico que escogiéramos la maldición? No lo es. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Adelante, por favor. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os escribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares el camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, parece como increíble que Dios le pregunte a su pueblo, ¿qué eliges? ¿Bendición o maldición? ¿No? Porque si pudiéramos escoger nosotros, o sea, ahorita escogemos bendición o maldición, ¿qué escogeríamos? Lógicamente escogeríamos bendición, lógicamente. Pero ¿qué creen? Que nuestro corazón es traicionero y muchas veces decimos elegir la bendición, pero no nos importa conocer la palabra ni los valores de Dios. Y Dios es muy claro: si queremos ser bendecidos, debemos de vivir conforme a sus normas, debemos de conocerle a Él, de creerle, ¿no? Como nos dijo Jesús, bendito el que cree sin haber visto. Familia, ¿ustedes creen sin haber visto? ¿Ustedes creen en Jesucristo? ¿Y cómo creen en Jesucristo?
se va a reflejar. ¿De qué manera se va a reflejar? La manera, el tiempo que pasas conociéndolo a Él, conociendo sus valores, conociendo la palabra. Tu relación con Dios o nuestra relación con Dios se verá reflejada si está bien. Si está bien nuestra relación con Dios, se va a ver reflejada en algo así, brutal, ¿no? Primero, tu conocimiento de la palabra, pero no el conocimiento de dominarla en letras y sabérsela de memoria, ¿no? Que he conocido pocas personas, pero sí se saben de memoria así de pie a pa, ¿no? No se trata de eso, se trata del verdadero conocimiento. Y ya vimos hace rato cuál es el verdadero conocimiento, ¿no? ¿Cuál era? ¿Cuál leímos en Proverbios que era el verdadero conocimiento? El temor al Señor, el temor de Jehová, la reverencia a Dios, el honrarlo a Él, honrarlo con nuestro tiempo, con nuestras primicias, con nuestro todo, con todo lo que somos, ¿no? Y nuestro tiempo, obviamente, la palabra, leer la palabra, conocer la palabra implica un tiempo, definitivamente, ¿no? Es un tiempo. Son 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, lo que tú quieras, pero es tu tiempo con Dios. Cuando estamos reconciliados nosotros con Dios, esta reconciliación además se refleja en la forma en la que tratamos a los demás. Reconciliar con Dios quiere decir eso, o sea, cuando tenemos una relación correcta con Él, además de ver cómo se va a reflejar en el tiempo en el que pasamos en su presencia en la palabra, se va a ver reflejado en la relación que tenemos con los otros, porque en su palabra está escrito, ¿no? Dice Dios, oye Israel, el Señor uno es, ¿no? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu pensamiento, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú sigues esos dos mandamientos, se va a reflejar, lo vas a escurrir. Y no solo lo vas a escurrir porque no se trata de nosotros de notarlo o no notarlo. Eso es lo de menos. Lo importante es lo que tú vas a estar viviendo día a día en tu día. Y cosas, a lo mejor te presenté yo cosas cotidianas y muy simples, pero es una realidad, ¿no? Y fueron como esos ejemplos que a lo mejor Dios me trajo a la mente recientemente por el video que estuve buscando, ¿no? Entonces, les pido, familia, que se queden con Proverbios 3:1-4. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu presencia, por los corazones dispuestos de cada persona que está aquí sentada, Señor, que no vino en vano, vino buscándote a ti, buscando una palabra de bendición, Señor, que se aterrice esta verdad afirmada en sus corazones, que tu Espíritu Santo permitas que ellos puedan ser esta nueva ley viviente, esta nueva generación de fe. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, los bendecimos, benditos sean en ti. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.